Buenos días de nuevo. Vamos a seguir con la exposición que estábamos haciendo de la ética de Kant, la crítica de la razón práctica. Habíamos quedado en el último vídeo como Kant tiene que introducir como condición de posibilidad o condiciones de posibilidad de la ética una serie de postulados que son, como enunciamos, el postulado de la libertad. Si no hay libertad, no hay responsabilidad, por tanto no hay sentido moral. En segundo lugar, el postulado de la inmortalidad, en el sentido de que solamente, según Kant, con la creencia en la inmortalidad, es posible el perfeccionamiento ético para la gran mayoría, porque está basado no solo en la virtud, sino en la esperanza de alcanzar una felicidad en otra vida, que no sería una felicidad material, sino puramente pura, ¿no? Espiritual, la santidad, ¿no? A que se refiere Kant. Y eso presupone la inmortalidad del alma. Pero a su vez decíamos que la inmortalidad del alma solo la puede garantizar un ser omnipotente, como sería Dios, un ser que tenga un poder sobrehumano. Y en este sentido Kant añade otro tercer postulado, que es la existencia de Dios. En ese sentido, para Kant, parece que aquí Kant, en la crítica de la razón práctica, de alguna manera reintroduce las tres ideas que había considerado como ideas que no se podía decidir desde el punto de vista teórico de su existencia, como la idea de Dios, por ejemplo, en la dialéctica trascendental que vimos, la idea de que el alma no era una sustancia y por tanto no tendría sentido la inmortalidad, y por último la idea de la libertad, ¿no? De la idea que está ligada a la tercera antinomia, de si existe la libertad, quiere decir que no está sometida a la necesidad, ¿no? Entonces, estos supuestos vuelven a introducir la idea de un mundo pues nouménico, ¿no? Tres ideas nouménicas que no tienen sentido desde el punto de vista del conocimiento. Para Kant tendría sentido desde el punto de vista como ideas regulativas en la razón práctica. En la razón práctica, estas tres ideas, sin estas tres ideas no sería posible la religión, la esperanza que en el futuro, ¿no? Es la religión. Para Kant sería una respuesta a la pregunta tercera: ¿qué podemos esperar, ¿no? en el futuro? Que es una prolongación de la crítica de la razón práctica, ¿no? De la misma manera, claro, Kant también mantiene que habría que hablar también de lo que podemos esperar del hombre, pero no ya en otro mundo, sino en este, ¿no? Y eso da lugar a que Kant desarrolle una filosofía de la historia, ¿no? La filosofía de la historia, como buscando en la filosofía de la historia, como vamos a ver, pues una racionalidad que permita hablar de un progreso del hombre moral, ¿no? Un progreso moral en la moralidad, que sería la base después para la inmortalidad religiosa. Pero en fin, primero hablamos de la filosofía de la religión, y en ese sentido se dice que aquí Kant pues reintroduce las tres ideas que condena de la teología, ¿no? La existencia de Dios, que condena en la dialéctica trascendental, reintroduce aquí por la vía práctica, pero no las introduce como objetos de la razón práctica, no de la razón teórica, es decir, como ideas regulativas de la razón práctica, como creencias que no podemos decir si son verdaderas o no, si existen o no, pero que al margen de eso son útiles para la moral, para la ética. Sin estos postulados,
no se podría desarrollar una ética plena. En ese sentido, pues de alguna manera después, como Nietzsche recuerda, pues en la obra de Dostoyevsky y Iván Karamazov, me parece que hay un personaje que dice esa frase que cita Nietzsche: si Dios no existiese estaría todo permitido, los asesinatos, las violaciones, todo estaría permitido, ¿no? Y en ese sentido sería un poco la idea de Kant, ¿no? La creencia en otra vida pues frena a muchos individuos de cometer barbaridades, aunque no son valientes, no temen a los hombres, pero pueden temer a lo que pase después de la muerte, y en ese sentido son supersticiosos o lo que sea, y eso les frenaría. Esa es un poco la idea de Kant, que hace que, por ejemplo, Schopenhauer también diría que el bueno de Kant, pues asustado de lo que había hecho en la crítica a la razón práctica, que se había cargado la teología realmente, las demostraciones de la existencia de Dios, considerando que no se podía saber. Y pues teniendo compasión, dice Schopenhauer, por su criado Lampe, que fue el criado que sirvió a Kant durante muchos años, pues en la crítica de la razón práctica vuelve a introducir la creencia en Dios, ¿no? Como un postulado. Y en fin, esto sería lo que dice realmente Schopenhauer, que Schopenhauer sí se defiende más bien un ateísmo, ¿no? Sin embargo, cree que aquí hay una especie de paso atrás, ¿no? Bien, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué podemos decir? Bueno, pues que en cierto sentido lo que hace Kant pues es una justificación de la religión, pero hay que fijarse en un detalle, que Kant da la vuelta a los planteamientos clásicos de la relación entre la moral y la religión, ¿no? Que venían de filosofías anteriores. Por ejemplo, en la Edad Media el fundamento de la moral era la religión, ¿no? O sea, las tablas de la ley de Moisés, que dicen no matarás, estos principios, que luego son principios morales, es decir, pero principios morales han sido primero revelados como principios religiosos, y los principios morales se fundamentan en principios religiosos, en la revelación. Claro, Kant le ha dado la vuelta completamente a esto. Lo que viene a decir es que es la religión la que se fundamenta en la moral. Es decir, que Kant no admite la revelación, y en ese sentido considera que no hace falta, para justificar la moral humana, no hace falta ninguna revelación divina. La moral estaría como vimos, en el propio desarrollo del conocimiento humano, que establece máximas, que va creando una vida más civilizada, regida por unas costumbres éticas, y en ese sentido para Kant la moral no tiene origen en la religión. Esto es un cambio muy importante. La moral se deriva de la propia praxis humana, de la conducta práctica de los individuos, que van perfeccionando, se van mejorando sus relaciones, introduciendo máximas y principios que alcanzan ya una perfección y una abstracción muy grande con los imperativos, ¿no? con las conductas morales. Lo que ocurre es que es más bien la religión para Kant la que se debe fundamentar en la moral. Y por eso Kant introduce el llamado moralismo de Kant en la religión, ¿no? La religión, en el fondo, la verdad de la religión es la moralización. Esa es esa tradición que dijimos en otros vídeos, que es propia de esta ilustración alemana de Lessing, por ejemplo, que considera, frente al anticlericalismo de los franceses, los alemanes tienen una consideración de la religión más positiva, ¿no? La religión es educadora, es una especie de educación moral de la humanidad, que decía Lessing. Esta es la idea que retoma Kant, y en este sentido lo que ocurre en Kant es que es la religión la que se fundamenta en la moral, y no al revés. Esto es un giro copernicano, es decir, que aquí no se puede tratar a Kant como teísta. Además, que Kant haya sacado unas conclusiones positivas sobre la religión, diciendo que es útil para la vida moral y para la sociedad, es mejor que haya religión, sobre todo las religiones, claro, que piensa Kant, son las religiones, el cristianismo, las religiones muy superiores, que llama después Hegel también, además las religiones más racionales, ¿no?
no las religiones politeístas que eran supersticiosas y estaban con muchos principios irracionales, pues bueno, pues como los sacrificios humanos, todo esto. Claro, las religiones monoteístas son religiones de un timbre moral más elevado que las anteriores, y estas son a las que Kant se dirige, sobre todo al cristianismo, que ve como la religión más racional en este sentido. E incluso dentro del cristianismo Kant ve en el protestantismo un desarrollo moral más profundo que el catolicismo, ¿no? y Kant seguirá un poco esta concepción luterana todavía de la religión, ¿no? Porque Kant viene a decir que la religión lo importante es la moral. Entonces los ritos, las instancias exteriores como la iglesia, o los actos exteriores religiosos, la liturgia, no tienen realmente importancia. Para Kant se puede vivir una religión auténtica pues en el sentido puramente moral, llevando una vida moral digna, ¿no? En ese sentido se dice que Kant pues no iba a misa, ¿no? Solamente iba a mis prácticas, no hacía prácticas religiosas, no era practicante, no lo consideraba necesario. Tampoco iba a algunas ceremonias religiosas que tenían que ver con sus cargos cuando fue decano o rector de la Universidad de Königsberg, ¿no? Pero realmente Kant no era practicante, no consideraba necesario esto. Otra cosa es que tampoco estuviese en contra de las iglesias, ¿no? Creía que las iglesias podían ser necesarias en el sentido de los protestantes como instituciones pedagógicas, ¿no? Para ayudar a aquellos que no podían alcanzar una vida moral plena y necesitaban la ayuda de la religión y todo esto, ¿no? Pero Kant propiamente creía en un tipo de religiosidad puramente interna, ¿no? que no necesitaba actos externos, y en ese sentido pues tiene este carácter de una religión, un sentido moral, ¿no? Que es el sentido fundamental para Kant que tiene la religión. Por eso todo lo que fuese bueno para el desarrollo de la moral, pues Kant lo veía, aunque no se podía demostrar si eran postulados, ¿no? Eran unos supuestos que no se pueden demostrar, pero que pueden ser útiles. A veces se dice también, los mitos, pues son cuentos, pero los mitos pueden ser falsos, pero pueden ser útiles, por ejemplo, para la política. Por ejemplo, los mitos del nacionalismo, pues aunque sean falsos y fantochadas, pueden llevar a cambios políticos. Pues lo mismo pasa con la religión, ¿no? Kant la veía como los postulados que podían ser útiles. Y atención a esto, porque Kant considera que son postulados, y por tanto esos postulados son hipótesis que no se pueden verificar si son verdaderas o no, son hipótesis, son invenciones, ¿no? Que pueden ser útiles por sus consecuencias. Pero claro, al decir esto, lo que ocurrirá después, por ejemplo, es que un discípulo de Hegel, por ejemplo, como Feuerbach, pues sacará, siguiendo estas ideas de Kant, llegará a decir pues algo contrario a Kant. Primero coincide con Kant que la religión es una hipótesis, son inventos de los hombres, ¿no? Eso que dice Feuerbach, los hombres hicieron a los dioses a imagen y semejanza suya, ¿no? Pero Feuerbach, que después esta teoría pasará a Marx y al marxismo y tendrá una influencia mundial, ¿no? Feuerbach llega a decir que esos inventos de los dioses, esos postulados, postular a Dios, en vez de ser beneficioso para la humanidad, como creía Kant, podía ser completamente perjudicial, porque al sostener que una sociedad clasista pues podía mantener en la explotación a la gente por medio del miedo a la religión, ¿no? Entonces, claro, ahí aparece una visión completamente diferente de la kantiana, ¿no? Del supuesto de que los dioses son postulados o inventos. Feuerbach sacará la idea atea, ¿no? De que hay que suprimirlos, la religión es un mal, y un poco vuelve a la tradición francesa, ¿no? Anticlerical, que es la que se abre en Alemania también con Marx, influido por el materialismo francés y toda la ilustración francesa. Pero también hay que reconocer que a pesar de esto, en Alemania no se impuso esta tradición.
Es decir, la modernización de Alemania no la llevan a cabo el marxismo, la llevó a cabo más bien las teorías más próximas a Kant. Por ejemplo, la socialdemocracia alemana, que empezó siendo el Partido Socialista, que el padre de Feuerbach, uno de los fundadores, y Marx intenta también orientar este partido. Hay una lucha, pero no se impuso el marxismo en la socialdemocracia alemana. Se impuso muy tarde, y un marxismo muy rebajado. Se impuso más bien las posiciones de Ferdinand de La Salle, ¿no? Que era un reformista. Y en este sentido, ese marxismo que triunfa en Alemania en la socialdemocracia, pues no es antirreligioso, no es ateo, es un marxismo socialdemócrata, como se llamó después. El marxismo ateo triunfa en Rusia, ¿no? Con la Revolución Rusa y el comunismo. En este sentido hay que tener en cuenta también esto, la posición de Kant es revolucionaria porque cambia las relaciones entre la moral y la religión, ¿no? Le da una vuelta completa. Y luego deja abiertas unas posibilidades que dan lugar después al desarrollo del ateísmo en la propia Alemania, y que se acabó imponiendo en Rusia más que en Alemania, pero bueno, que llega a ser una ideología del siglo XX que se ha extendido, ¿no? En ese sentido, estas ideas de Kant pues tienen esa importancia, ¿no? de introducir una visión de la religión de tipo reduciéndola a la moral. Y por tanto, esto, claro, se empezó a ver por las propias iglesias tradicionales, porque claro, Kant habla de la necesidad de una iglesia, pero él habla de la iglesia invisible, ¿no? Kant se creía perteneciente a una iglesia, pero no a la iglesia luterana o tal, porque no practicaba, no iba a misa, ¿no? Sin embargo, él creía que era creyente puro y que formaba parte de una iglesia invisible, que son los hombres de buena voluntad, ¿no? La gente con dignidad moral formaría, según Kant, una iglesia invisible, ¿no? Esta idea es la que Kant tiene de la religión, y en ese sentido, pues vemos como hay que matizar cuando Kant habla de que vuelve a restaurar la idea de Dios. La idea de Dios la restaura, pero como una idea regulativa, que porque Kant, la posición central suya desde el punto de vista del conocimiento con la religión es el agnosticismo, es decir, dice que no lo podemos saber. Pero desde el punto de vista práctico sí puede ser útil, una regla útil, una idea regulativa, la creencia en Dios, y que él es la que defiende. En ese sentido, pues claro, tiene otros problemas la filosofía de la religión. En la época de Kant, la filosofía de la religión que se impone sería el racionalismo de la Ilustración, que la oposición entre ateos o deístas y teístas, ¿no? Toda la idea del Dios filosófico y todas estas ideas, aunque Kant no se refiere solo al Dios filosófico, al Dios como un ser perfecto, también habla de la religión en el sentido cristiana, de la necesidad de Cristo, ¿no? De la redención, y Kant también introduce aquí elementos muy importantes, porque viene a decir que la idea de una redención implica una culpa originaria, todo esto es el mito del pecado, y Kant pues tiene una tendencia a dejarse influir por esta corriente agustiniana del protestantismo, de ver el pecado original como un mal radical, ¿no? La idea de un mal radical, de que viene a decir que la naturaleza humana, sobre todo el Kant viejo, se hizo más misántropo, ¿no? Y empezó a tener menos confianza, quizás criticando o limitando los excesos de la Ilustración, ¿no? Que tenía un optimismo sobre la naturaleza humana que a Kant le pareció exagerado, ¿no? Y en ese sentido Kant viene a decir que el hombre es como un árbol torcido, ¿no? Que es muy difícil la naturaleza humana enderezarla, y en ese sentido pues Kant admite muchas tesis del mal radical, aunque no en un sentido tan radical como los calvinistas o el protestantismo, pero sí pone cierto acento, sobre todo contra Leibniz, porque el racionalismo de Leibniz y de Wolff venía a sostener que el mal es metafísico y
y sostenía un poco la idea de que no hay mal que por bien no venga, el mal es un defecto de bien, no es algo positivo, es una ocasión para que triunfe el bien. Estas ideas que vienen de la teología cristiana, Kant las critica en el sentido de que viene a decir que, cuidado, el mal puede ser tan positivo como el bien, y el mal está insito en la naturaleza humana, desde su origen. Y en ese sentido, esta idea del mal radical de Kant, que tiene una inspiración religiosa, pues influirá también en otro filósofo posterior, en Schelling, ¿no? Sobre todo en el segundo Schelling, que el escrito famoso de Schelling sobre la libertad humana, que también hace una crítica indirecta a Hegel, porque Hegel seguía más o menos la idea de que todo el mundo va a lo mejor y que hay un progreso, en fin, de la ilustración, ¿no? Schelling pone ahí unas notas, la idea de que el mal puede ser tan positivo como el bien, en el sentido que no es una mera ausencia de bien, sino que hay que tenerle, es propio de la naturaleza humana y de la libertad humana. La libertad puede optar por hacer el bien o hacer el mal. Y en ese sentido, esto es un poco la idea de Kant que se ve aquí en el... Ahora bien, la teoría de la religión de Kant, claro, vista la luz de las teorías que tenemos en el siglo XX sobre la religión, pues sobre todo, por ejemplo, aquí no veo la teoría del animal divino de Gustavo Bueno. Uno de los reproches que hace Gustavo Bueno a Kant es que la teoría de la religión de Kant es un moralismo, ¿no? Es decir, se mueve en una posición puramente antrópica, no tiene en cuenta, por ejemplo, el mundo animal, ¿no? La idea de considerar al mundo animal como algo distinto del hombre, y que podía tener ahí en este mundo animal pues el origen de la religión, de los cultos a los animales y todo esto, la zolatría, que Gustavo Bueno pone como origen de la religión. Entonces, claro, Gustavo Bueno reprocha a Kant esto, pero claro, hay que tener en cuenta que todas estas ideas de Gustavo Bueno sobre la religión suponen el desarrollo de la teoría de la evolución y de la teología. Es un conocimiento que hoy tenemos de los animales mucho más profundo en la época de Kant. Entonces Kant tiene este vacío, no ve la posibilidad de relacionar la religión con algo que no sea humano, con seres no humanos, como podrían ser los animales luminosos. Entonces Kant solamente se remite a la tradición clásica. Y en ese sentido se puede decir que la teoría de la religión de Kant es una especie de teoría moral de la religión. La religión es moralismo. Kant reduce la religión a una especie de ética, de moral, ¿no? Como después era Fichte también. Fichte será acusado de ateísmo por esto, pero en realidad no es ateo, es una especie de moralismo. En Kant es agnosticismo todavía, no es propiamente ateísmo. En Fichte se veía que era más ateísmo, porque Fichte ya tiende a reducir la moral a la virtud más que a la felicidad, ¿no? En fin, pero son cuestiones que habría que matizar y no tenemos tiempo. Bien, en ese sentido, lo que después de exponer esta filosofía de la religión, claro, Kant se pregunta, entonces, ¿qué podemos esperar? Pues desde el punto de vista, diríamos, puramente religioso, podemos esperar en la inmortalidad, en otra vida, y bajo los supuestos de la existencia de Dios. Es decir, que aquí Kant mantiene una religiosidad, ¿no? De alguna manera, pues una religiosidad moralista, o como se quiera, pero mantiene esas creencias que son útiles, y hay esa esperanza desde el punto de vista de la interioridad. Ahora bien, desde el punto de vista exterior, desde el punto de vista exterior, de la conducta exterior del hombre, Kant señala aquí que esta conducta debe ser explicada por el derecho. Si el derecho, esta definición, claro, Kant tiene también una filosofía del derecho, ¿no?, que desarrolla en la obra Metafísica de las Costumbres. La primera parte es el desarrollo de una filosofía del derecho. Ahí está realmente la filosofía del derecho de Kant, aunque tiene otros escritos menores, pero bueno, ahí es de donde está, porque la metafísica de las costumbres sería, diríamos, un desarrollo sistemático de la crítica de la razón práctica. Entonces ahí
la metafísica de las costumbres está la teoría de la virtud y la teoría del derecho. De la misma manera que la otra obra, la metafísica de la naturaleza de Kant, se considera pues, un desarrollo sistemático de la crítica de la razón pura. Pero desde el punto de vista de la crítica de la razón práctica, entonces la filosofía de la religión sería una especie de respuesta, complemento a la moral, ¿no? A la ética. Ahora bien, ese sería un progreso, una esperanza. ¿Qué podemos esperar? Pues una esperanza puramente nouménica, el premio en otro mundo, ¿no? Pero claro, Kant considera que para perfeccionar o conseguir el progreso moral también es necesario lo que pasa en esta vida. En esta vida, aunque es un valle de lágrimas, y pues sin embargo Kant dice que lo que pasa en la vida histórica tiene que ver pues con el derecho. El derecho afecta a la conducta externa, así como la religión y la ética es algo interno. Kant dice que la conducta externa tiene una racionalidad que es el derecho, el que la estudia y la historia, ¿no? Y claro, para explicar el derecho, para explicar las leyes sociales, pues claro, Kant se remite a la historia, ¿no? Tiene que empezarse por la historia para explicar el origen del Estado, por ejemplo, que aparece con el Estado, aparece el derecho y aparece un progreso en las costumbres humanas, siguiendo estas ideas de la Ilustración. Claro, Kant escribe pues una serie de artículos sobre esto, ¿no? Sobre la historia, las ideas para una historia general en sentido cosmopolita, escrito en 1784. Se pone como un esbozo de lo que sería una filosofía de la historia de Kant. Y otro escrito suyo, por ejemplo, las conjeturas sobre el comienzo de la historia humana, pues también es un intento de explicar cómo aparece el hombre, cómo se separa de los animales. Una teoría que podía encajar muy bien con las teorías evolucionistas actuales, pero que, claro, Kant lo único que hace es coger el material de la Biblia, ¿no? Entonces, el hombre, con el mito del paraíso terrenal y lo que es lo que diferencia a los hombres de los animales cuando son expulsados del paraíso y tienen que trabajar, y aparece la cultura frente a la naturaleza. Claro, Kant ahí desarrolla toda una explicación, pero claro, basándose en unos conocimientos que eran provenientes de la cultura religiosa, como los mitos de la Biblia, ¿no? Claro, hoy no tendría los conocimientos que hay hoy de la teoría de la evolución, de la biología evolucionista, que nos permite explicar con mucho más detalle y seguridad la evolución del hombre desde sus orígenes, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, es un ensayo interesante, porque en realidad lo que propone Kant son dos ideas que todavía siguen siendo muy válidas, ¿no? Que lo que caracteriza a la humanidad es el salto a la cultura, es decir, la superación de los animales, una vida puramente instintiva a una vida cultural. La vida cultural lleva a la creación del Estado, a la propiedad del Estado, aparece el derecho, aparece una vida civilizada, una vida regida por la cultura frente a la naturaleza. Toda esta concepción de Kant pues llevó a polémicas incluso en vida de Kant pues con su discípulo, su alumno Herder, ¿no? que polemizó con su filosofía de la historia de Herder, que ya hablamos de esto, en el que Herder defiende también una teoría de evolución, pero no en un sentido, diríamos, universalista como Kant o cosmopolita, ¿no? sino en un sentido más bien que hoy llamaríamos regionalista o localista, ¿no? De identitario, como propio después del romanticismo. Pero también esta filosofía de la historia de Kant será influyente, y quizás el desarrollo más espectacular de la filosofía de la historia no lo hará Kant, lo hará Hegel. La filosofía de la historia de Hegel, o antes Fichte. Fichte, los caracteres de la edad contemporánea, quizás sea el primero que construye una filosofía del progreso histórico, una filosofía de la historia, pasando por una serie de etapas desde las sociedades preestatales a la aparición del Estado, a la aparición del derecho
que anticipan, como veremos cuando hablemos de Fichte, pues ideas posteriores del marxismo incluso, ¿no? de las teorías del materialismo histórico, la evolución de las sociedades. En Kant aparece ya esta idea, ¿no? ¿Y por qué hace esto Kant? Bueno, pues Kant introduce la idea de que el derecho, que es muy importante, hace una distinción entre moralidad y derecho. El derecho es algo que tiene que ver con la política, con la justicia. No tiene que ver propiamente con la moralidad. Tiene que ver propiamente con la moralidad solamente como que es una condición previa a la moralidad. Sin derecho no puede haber moralidad, dice Kant, ¿no? Es decir, hasta que no aparece el Estado y aparece, diríamos, una constitución regulada, realmente no puede haber derecho, no puede haber moralidad, según Kant. Un poco es la idea de Spinoza de que el hombre es solo libre en la ciudad, decía Spinoza, en el Estado, ¿no? Antes del Estado no hay propiamente, no hay libertad. Esta idea también la maneja Kant, ¿no? La idea que aparece de que sin libertad, sin política, no habría propiamente moralidad. Lo que pasa que, claro, dice Kant que el derecho solo afecta a la conducta externa de los individuos, no a la conducta interna. Aquí hay una distinción muy interesante, Kant, entre en derecho y moral, ¿no? Algo puede ser plenamente justo sin que tenga que ver propiamente con la moralidad, en tanto que afecta a la conducta externa. Con relación a la conducta externa, dice Kant que sí es importante introducir, por ejemplo, restricciones en el derecho que afecta a la conducta externa de los individuos. Por tanto, introducir, por ejemplo, el castigo, ¿no? En el sentido de que un individuo cuando atenta a la justicia, pues debe ser castigado para mantener la justicia, ¿no? Introduce el derecho penal, todo. Kant hace un análisis ahí del derecho en estas obras que prefigura lo que será después la famosa filosofía del derecho de Hegel, ¿no? Es decir, aquí aparecen todos los temas de cómo se va formando el derecho en relación con la aparición del Estado. Y también Kant introduce la idea de cómo aparece el Estado, ¿no? Eran discusiones ya venían de Hobbes y Locke, y también discute sobre el origen del Estado. Pero quizás la diferencia mayor con estas tradiciones inglesas es que Kant inserta todo esto en el progreso, en la historia, que era ya un poco lo que había hecho Voltaire y los estados franceses, ¿no? El Estado aparece en la historia y Kant cree que en la historia hay una especie de racionalidad, aunque la historia no parezca caótica, que está llena de guerras, de matanzas, de abusos. Dice que es un poco lo que dirá después Hegel al comienzo de sus lecciones sobre la filosofía de la historia. Hegel empieza a decir que la historia parece como un campo lleno de ruinas, ¿no? Pero claro, a ver si en todas esas infamias, ¿no?, de la historia hay alguna racionalidad. Kant dice que sí, que hay una racionalidad, que en la historia pues hay una especie de una racionalidad que utiliza a los individuos, ¿no? Una astucia de la razón, lo que después llamará Hegel la astucia de la razón. Aparece aquí en la historia, bueno, dentro de ese caos vemos que hay una racionalidad que va surgiendo y hay un progreso. Claro, Kant introduce la idea del progreso. Por eso en la historia es la aparición del Estado, la creación de estados constitucionales, republicanos, en el sentido de democráticos, como estados de derecho, frente a los primeros orígenes del Estado, que son estados despóticos, el despotismo oriental, dictaduras. Kant contrapone también, cómo se va abriendo paso en la historia, la lucha entre la anarquía y las dictaduras, ¿no?